Entonces, viviendo en Argentina, que es el país que yo elijo para vivir, me parece fundamental hablar. No me parece joda que el 50% de la sociedad en la que vivo pueda llegar a ser pobre, como tampoco me parece joda que tengamos en este momento un 30% de pobreza. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar con la temática del video, les quiero agradecer la votación que hicimos en el video de democracia sobre si orden sí u orden no, donde ganó por amplia mayoría el desorden. Así que no podemos hablar de democracia en este canal sin ser democráticos, por lo cual voy a respetar la decisión, con la cual yo estoy de acuerdo, porque me parece que la fluidez es algo necesario para que los videos queden bien. Bueno, en el video que hice hace poco sobre democracia me dejaron varios comentarios muy interesantes, por cierto, y me dejaron con ganas de que sigamos reflexionando juntos. Lo que más me decían, como dije en el video anterior, es: Fernando, dale, vos sos inteligente, no son lo mismo. Y básicamente me dijeron esto porque yo sostengo que no hay democracia en el país, o por lo menos no hay una democracia intensa, y que votamos la caca menos olorosa. Así que acá les va más o menos lo que pienso. Creo que gane quien gane las elecciones de este año, el país va a entrar en una crisis muy profunda parecida a la del 2001. A lo que me refiero es que vamos a tocar fondo. Digamos, en el 2001, ¿qué fue lo que pasó? Que el 50% de los argentinos quedaron en la pobreza y el 20% estaba desempleado. Mi única esperanza es que no lleguemos a esos niveles de crisis, que la podamos frenar antes. Y esto no lo digo por decir, no lo digo apocalíptico, sino que me baso en un dato fundamental. Cuando se acaben los dólares del FMI, que pueden ser de acá a 3 años como mucho, el dólar se va a disparar mucho más de lo que ya se disparó. Vamos a tener más inflación que la que hoy tenemos. Digamos, el dólar el año pasado se disparó 100% y la inflación fue de 50%, y vamos a tocar fondo. Como les dije, mi única esperanza es que no lleguemos a los niveles del 2001, donde hubo 50% de pobreza justificado en un 20% de desempleo. Hoy estamos en un 30% de pobreza, un poco más quizás, y en un 10% de desempleo. Les doy estos datos para que comparemos más o menos qué tan lejos estamos del 2001. Y este proceso económico que estamos viviendo, que nos va a llevar a tocar fondo, ¿es 100% culpa de Macri? No. Y no lo quiero defender. Para mí va a quedar como uno de los peores presidentes de la historia. Créanme que realmente estoy muy lejos de querer defender a Macri. Pero el proceso que estamos viviendo, que es de fuga de capitales, empezó en el último mandato de Cristina. De hecho, si se acuerdan, las reservas del Banco Central estaban cayendo un montón, y el cepo cambiario lo que intentaba era frenar esta salida de capitales justamente. Y la diferencia entre un gobierno y el otro es que en el caso de Cristina puso el cepo para frenar esta corrida, y en el caso de Macri le da completa libertad, le dice: vengan muchachos, llévense todo, no pasa nada. Y el poco freno que le pone, porque digamos si no explotaría en un mandato y no quieren eso, es que somos el país que más se está endeudando del mundo. O sea, para que quede claro, el gran problema económico que estamos viviendo es que los capitales de la Argentina se están yendo. Y esa es la razón por la cual se pierden miles y miles de puestos de trabajo y nuevas personas van entrando en la pobreza. Y este es el problema recurrente que tenemos en nuestra economía en los últimos 40 años. La dependencia con el dólar, y es lo que habla también de nuestra fragilidad económica. Digo, nuestras crisis siempre tienen que ver con la deuda en dólares, con la fuga de capitales en dólares, es decir, con nuestra dependencia de la moneda estadounidense. Y esta fragilidad económica tampoco empezó con Macri. Obviamente que Macri no la va a solucionar, pero empezó con Videla y Martínez de Oz, porque destruyeron la industria nacional con Menem, que comparado con nuestra realidad económica de hoy en día era un lujo. Digamos que el desafío que nosotros tenemos como país es recuperar esa tradición en la industria. Argentina no tenía nada que envidiarle a países europeos, por ejemplo, como España o Italia. Y algo que me parece súper interesante es que en el siglo XX Argentina estaba súper enfrentada políticamente entre peronistas y anteperonistas. Digamos que Perón estaba en el exilio, se cagaban a tiros todos los días, pero la Argentina seguía con dictaduras militares en el medio, industrializándose. Es decir, que había un enfrentamiento político, pero teníamos rumbo de país. Y acá me gustaría hacer un comentario sobre los 12 años que tuvimos de kirchnerismo, que si bien es verdad que tuvimos un pico de bonanza económica, aunque a mí me gustaría que la bonanza sea mayor, porque digamos que con las estadísticas más optimistas teníamos un 22% de pobres, pero digamos que estuvo esa bonanza
y perdimos una oportunidad histórica de volver a fortalecer nuestra economía, porque en esos años de crecimiento económico se fortaleció muchísimo lo que es el principal problema del país, la extranjerización de la economía, y de esto no habla nadie. ¿Y por qué Fernando hace frágil a nuestra economía que sea de capitales extranjeros? Posiblemente se pregunten varios de ustedes. Y es justamente por lo que estamos viviendo, se está viendo. Porque ¿qué es lo que hacen? En épocas de bonanza ahí empiezan a fugar los capitales porque se quieren llevar las ganancias a sus casas matrices, a sus países de origen. Entonces eso genera una crisis que abarata muchísimo el país, que es lo que estamos viviendo ahora. El país está muy barato en dólares y va a ser cada vez más barato. Y en ese momento vuelven porque el país tiene a su mano de obra barata, las propiedades baratas, hacen negocios, vuelve a crecer y en el pico de bonanza se vuelven a ir. Entonces estamos todo el tiempo así, donde los picos de bonanza no terminan de ser muy buenos y donde las caídas son terribles. Para que se den una idea, la fuga de capitales en los 3 años que lleva Macri como presidente fue de 60.000 millones de dólares. Por eso calculo que la plata del FMI va a durar como mucho hasta el 2021. Y cuando pase eso, como va a seguir habiendo demanda de dólares, el precio se va a disparar, la inflación se va a disparar y vamos a entrar en una muy jodida. Y la crisis es parte sustancial del capitalismo y diría de la vida misma. Me parece que todos tenemos momentos buenos, momentos malos, pero el problema de este país es que los momentos malos son terribles y los buenos no son tan buenos. Yo, por ejemplo, fui a España en plena crisis y no podía creer de lo que se quejaban. Digamos que la crisis, que para ellos fue terrible, era que no podían pagar la hipoteca y tenían que alquilar, cuando a mí ni se me ocurre ser propietario. Después tenían mucho desempleo juvenil, cuando acá también pasa, y allá por estar parado te pagan más que por ahí lo que gana un tipo laburando de lunes a sábado. ¿Entienden lo que les digo? Y esto es más o menos lo que les dije en el video que hice sobre el FMI y el que hice sobre por qué sube el dólar, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción por si no lo vieron. Entonces, la manera de que nuestras crisis no sean tan dolorosas es que tengamos una industria nacional robusta. Y acá vienen las frases hechas. Ay, pero Fernando, si nos cerramos al mundo somos Venezuela, ¿qué estás diciendo? Y miren, a mí me encanta el mundo. Digo, mis abuelos fueron inmigrantes, tengo familia en España que amo, me encanta el whisky escocés, me encanta el iPhone, pero para nosotros comprar y que eso sea sustentable, tenemos que producir algo que vendemos. Es decir, si no es una ficción, si nosotros no tenemos una industria que pague eso, ¿cómo lo compramos? Explíquenme porque realmente no lo entiendo. No conozco ningún caso de país estable en el mundo que tenga toda su economía en manos de extranjeros. Y algo que también es una cagada es que los medios progres que se consideran nacional y populares no hablan de esto. Están todo el tiempo metidos en el puterío de la política tratando de dividir. Por ejemplo, ahora están todo el día con el caso de Alessio, cuando no tiene ninguna importancia para nosotros eso. Nos hacen vender como que es algo fundamental y no va a mejorar en nada nuestra vida. En cambio, empezar a discutir estos temas, sí. Por eso digamos que yo desconfío bastante de también los sectores que acá se consideran más progresistas, porque creo que son un poco funcionales a este estado en el cual nos encontramos. Esto en el periodismo se llama como cortina de humo, es decir, nos presentan de manera sensacionalista temas que parecen fundamentales para la República y nos sentimos revolucionarios compartiéndolo en nuestras redes sociales, pero en realidad no sirven para que mejoremos nuestra vida. Al contrario, sigue siendo funcional a que la justicia siga siendo lo que es, a que los políticos sigan siendo como son. Y esto que digo no es por un nacionalismo barato, pedorro. Digo, vivimos acá, amamos nuestro país, pero nos falta un poquito de orgullo. Yo no tengo nada con el mundo, con el extranjero, digamos, me encanta viajar, tengo familia viviendo afuera, mis abuelos son inmigrantes, pero no por eso me voy a resignar a vivir en la mediocridad. Acá viven mis viejos, vive mi hermana, mis amigos, mi hijo, vivo yo. Entonces me parece fundamental que empecemos a hablar de lo que nadie habla, pero con el fin de mejorar, no otro. Y cuando me dicen que no me meta en política, que no hable, que genera puterío, yo les digo que no me metería ni hablaría si viviéramos en Noruega, un país donde hay un piso de dignidad social bastante alto. Entonces, viviendo en Argentina, que es el país que yo elijo para vivir, me parece fundamental hablar. No me parece joda que el 50% de la sociedad en la que vivo pueda llegar a ser pobre, como tampoco me parece joda que tengamos en este momento un 30% de pobreza. Por eso es que hago estos videos. Bueno, esto daría para hablar un montón.
Digamos, podría estar 70 días seguidos hablando de estos temas que me apasionan, pero como saben, no me gusta que los videos queden demasiado largos, así que voy a ir terminando acá. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima con otro video.